Quiero invitarte en esta oportunidad a tener una reflexión basada en un pasaje distinto de los Salmos. Y estamos pensando en la belleza de la mujer, esa belleza que interna, espiritual, esa belleza delante de Dios que es bien escasa alrededor del planeta. Bien escasa. No solamente en cuanto a las mujeres, en cuanto a los hombres, en cuanto a todos, hombres y mujeres que colocan mucho más importancia en lo externo que en lo interno, siendo Dios quien le da el valor a las cosas y coloca por encima de lo físico o material lo espiritual, lo relacionado con Él. Pensando en las madres y agradecemos a Dios por ellas, aprovechamos la oportunidad para dar gracias a Dios por aquellas madres, mamá que nos dio, que nos tuvo en su vientre, que nos amó, que nos cuidó desde niños. Fue una provisión de Dios. Tal vez algunos no tuvieron esa figura de mamá, murió. Tal vez fueron abandonados, pero Dios colocó a alguien, a una tía, a una abuela, a alguien que cumplió con esa figura de mamá, o algunos incluso un papá que hizo el papel de mamá y papá, porque tal vez su esposa había muerto y crió a sus hijos desde pequeños y ellos le vieron solo a él. Y Dios le dio esa sabiduría para también ofrecerle a esos pequeños hijos, regalo de Dios, esa ternura que solamente una mamá puede dar. Dios ayuda en todas las situaciones. Y pensando en las madres, Lucas 1:39, donde se ve el milagro de Dios, una mujer adulta, estéril, quien llega a ser mamá por obra de Dios. Dicho, la vida se origina porque Dios lo permite y la vida viene de Dios. Dice Lucas 1:39, en aquellos días levantándose María, la madre del Señor Jesús, quien también quedó en embarazo por obra milagrosa del Espíritu Santo en ella, habiendo recibido la noticia de su elección por parte de Dios para ser la madre del Salvador, va y busca a Elizabeth, quien también milagrosamente fue visitada por el Señor, para quedar en embarazo, aún siendo una mujer adulta y habiendo sido estéril. Y fue y se quedó, dice el versículo 39, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La primera cosa que vemos aquí en el pasaje, que Dios quiere y que se ve en esta mamá, Elizabeth, es que fue llena del Espíritu Santo. Y qué bendición tener mamás que permiten, no solamente creen en Cristo, no solamente creen en el Salvador, sino que permiten que el Espíritu Santo les controle. Qué bendición para esos hijos, una mamá que esté llena del Espíritu Santo, que constantemente esté buscando y en comunión con el Señor y así llena del Espíritu Santo. Pero sigue diciendo el pasaje, versículo 42, y exclamó a gran voz, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Llenura del Espíritu Santo, pero también una mamá que bendice. Bendita, dice Elizabeth, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Llena así el Espíritu Santo, lo que expresan sus labios a continuación de esa llenura es bendición.
Sigamos, el 43 dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Esta mamá que tiene ese encuentro con María, la madre del Señor Jesús, reconoce que Cristo es el Señor. Y qué bendición. Y otra vez decimos, qué escaso es encontrar mamás alrededor del mundo que reconocen a Cristo como Señor. Y tal vez tú seas mamá y tal vez has pensado, bueno, pero yo soy religioso, yo asisto, me congrego hace tantos años. Pregunta, ¿reconoces en la vida práctica a Cristo no solamente como Salvador, sino como Señor? Con tus actos, con tus palabras y actitudes, ¿respetas la autoridad del Señor sobre tu vida? Bien, el versículo 44 dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Así que en el versículo 45 tenemos una mamá que cree, que es María, que creyó, y Dios quiere que las mamás crean en Él de todo corazón. Y nosotros, hijos, nuestra calidad de hijos, ese debería ser nuestro más grande interés, que nuestra mamá descanse, crea y confíe en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador. Esa debería ser nuestra principal oración. Pero además, en la vida cristiana, para enfrentar las situaciones a diario, se necesita que creamos la palabra de Dios. Y si surge la inquietud, la angustia, es porque hemos dejado de creer lo que Dios dice en su palabra. Pero también, bienaventurada la que creyó, o sea, María, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¡Qué confianza en Elizabeth! Se va a cumplir lo que Dios le dijo. Ella confiaba en que la palabra de Dios se cumpliría, y necesitamos madres así, que confíen que la palabra de Dios se cumple. Así que tenemos en este corto pasaje una mujer, mamá llena del Espíritu Santo, una mamá que bendice, una mamá que reconoce a Cristo como Señor, una mamá que cree y una mamá que confía en que la palabra de Dios se cumple. Con la ayuda de Dios, ora, si eres mamá, para que estas características que vemos en Elizabeth sean también parte de tu vida cotidiana. Y tal vez puedes decir, no, realmente hay cosas que no tengo. Tal vez no soy tan controlada por el Espíritu Santo, más bien me controla el mal genio. Pues hora de parar y decir, Señor, ayúdame. Si soy tu hija, yo quiero ser controlada por el Espíritu tuyo. Y si soy hija de Dios, también quiero que mi boca haya bendición. Pero también quiero que sea Cristo no solamente mi Salvador y Señor, y quiero confiar en tu palabra. Esa es la madre que Dios quiere que tú seas. Esa es la madre que Dios quiere, por la cual oremos nosotros los hombres, por nuestras esposas, para que sean esa clase de madre, por nuestras mamás, que por la gracia de Dios tenemos aún vivas, también. Gracias a Dios por ellas, y pedir al Señor que abra su entendimiento para que confíen en Cristo, y confiando en Él como Salvador, que también vivan para Él y le reconozcan también a la vez como Salvador y como Señor y Dueño. Gracias a Dios por ti, porque escuchas, seas hombre, mujer, seas niño, joven o adulto, y porque has dado este tiempo para escuchar la palabra de Dios que transforma corazones.